Muy bien, hermanos, oremos. Me ponen por allí las diapositivas que ya estoy manejando. Estoy en un tema. ¿Cuál es? No ideología, sino identidad. Identidad de género. Amén. Entonces, oremos, porque estamos en la restauración de nuestras familias y muchas veces estas ideas polulan en el hogar y hay discusiones que sí, que no. Entonces, miremoslo doctrinalmente desde la palabra, cómo debe ser este asunto de aceptarnos dentro de este universo que Dios ha creado y que nos ha dado directrices para que nosotros las tengamos en cuenta. Amén. Oremos, hermanos. Dios eterno y poderoso, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias. Tú eres eterno y maravilloso, Señor. Gracias. Oh Dios, bendícenos, bendícenos, bendícenos en esta mañana. Que la palabra tuya, Rey soberano, sea muy eficaz en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salude a su hermano, dígale bienvenido. Me alegra mucho verlo aquí. Cabezón, dígale gloria al Señor. Cabezona, dígale gloria al Señor. Siéntese y escuche la palabra. Gloria al Señor. Oiga, y algunos se lo toman en serio, ¿no? Gloria a Jesús. Bueno, estos temas no los estoy predicando tan largos porque son un poco complejos. A veces la información puede terminar a uno cansándole, entonces los estoy haciendo un poco más cortos. Eso quiere decir que me voy a demorar más en el tiempo enseñándolo, pero esperamos que vaya quedando claro el tema del género. Como no puedo ponerme a repetir y a repetir, porque ahí sí, mejor dicho, no avanzamos nada, entonces ya van dos temas, ¿sí? Sobre esto. Y se ha hablado entonces de lo que es en sí el género, desde la palabra de Dios. Y esto ya lo tocamos, estamos aquí en Levítico, de esto hablamos prácticamente el jueves y yo quiero hablar hoy de esta parte. Y para introducir el tema, entonces quiero decir lo siguiente, estén atentos. Dios, al crear el universo, los seres y todas las cosas que hay, ha establecido límites. ¿Cómo los ha establecido? Le ha dado forma a cada cosa. Le ha dado un espacio a cada cosa o ser. Y le ha dado también una esencia a cada ser. He estado escuchando a una filósofa que defiende mucho el tema de la ideología de género y prácticamente ella dice, en la filosofía de ella desaparece el ser y solo queda el hacer. O sea que desde ahí viene esa frase, no es de ella, pero viene de alguien más atrásito que dice, uno no nace hombre o mujer, sino que se hace. Entonces se queda toda la vida en el hacer, pero a consecuencia de negar el ser. Se queda todo en lo que yo puedo construir, pero ignoro lo natural. Desde este pensamiento desaparece lo natural y solo queda el hecho, lo que yo pueda hacer. Pues bueno, Dios, no podemos ignorar el hacer, porque el hacer es algo y de verdad que en el hacer nos construimos mucho.
Pero también hay que entender que todo el hacer tiene un fundamento, tiene una base, y sin esa base, pues, ¿cómo se haría? De allí que los cristianos creemos que nosotros y el universo no somos producto del azar, sino de un fundamento. Esto no es simplemente un hacer de ciclos que van y vuelven, sino que realmente tiene un fundamento. Hermano, vea, y decir que tiene un fundamento habla de que la misma historia que los seres humanos vivimos tiene algo que los filósofos llaman un telos, que tiene que ver con una meta, un propósito, un fin. Eso quiere decir que nada existe por casualidad o está ahí, simplemente está ahí, y que se puede convertir en un estorbo o que se puede convertir en cualquier cosa. No. Cada cosa que Dios ha creado, cada ser, tiene una configuración, tiene una esencia y tiene un espacio donde realizar su propósito. A eso es lo que yo quiero que se entienda, como que en ese hacer de Dios ha limitado todo y no es tan fácil de ir de un lado a otro. El pez ha sido hecho para moverse ¿dónde? Pero tampoco está del todo limitado. Él puede romper el límite del agua y quedarse en lo seco. Pero si el pez puede pensar, dirá, ¿en qué problema me he metido? Así que Dios ha hecho todo limitado, pero no ha hecho límites rígidos que no se puedan cruzar. No es un muro de Berlín, aunque eso también se terminó tumbando, sino derribando, sino que son límites que apelan a la inteligencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Y a nuestra misma libertad. Y nos dicen que podemos vivir dentro de ellos o que podemos cruzarlos. Cuando se cruzan los límites, la Biblia y sobre todo este libro de Levítico lo va a llamar transgresión. Transgresión. Y transgresión es cruzar el límite, pasarme el límite. Y eso, en otra palabra, se puede entender como pecado. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Pecado es que no me quedo en el lugar que Dios me ha asignado, sino que me agarro a ir por toda parte por donde me dé la gana. Eso es pecado. Por ejemplo, el hombre no fue creado para... no fue creado para eso. Fumar marihuana, bazuco, cocaína, aplicarse heroína en las venas. Para eso no fue creado. Y el hombre lo hace. Pero cuando lo hace, sí tengo estilo, hermanos. ¿Cierto que no? No tengo estilo de marihuanero. No, es que nunca la. Sí estuve al lado de ellos, amén. De hecho, a veces me parecía que olía como rico. Le sentía como un olor a gallina, no sé, eso era como raro. Bueno, pero nunca la probé. ¿Sí? Cruzar los límites. Los límites se cruzan en muchas cosas. Por ejemplo, Dios nos dio la capacidad de comer. Pero agárrate a comer y a comer y a comer y a comer y verán lo que te conviertes. No, mire al de enseguida, déjelo tranquilo. Amén, gloria al Señor. Ahí está el azúcar, ahí están las mayonesas, ahí están los embutidos, ahí están las gaseosas, ahí está todo. Pero Dios te dice,
debes poner, o más bien reconocer los límites que hay para tu salud. Eso es de lo que estamos hablando. Esto se aplica en cualquier parte. Entonces, la plenitud de la vida, la abundancia de ella, el disfrute de la vida, se va a encontrar en mantenerse dentro del límite. ¿Cómo vive de rico el pez? En el agua. De hecho, nosotros, o al menos yo a veces he usado ese, cuando me preguntan ¿cómo está? Y yo he respondido como pez en el agua. Eso es decir, estoy súper, amén. Muy bien. Las plantas. Hay plantas que Dios las creó para vivir en áreas tropicales. Usted no puede coger simplemente un árbol y ponerlo donde usted quiera. Eso no es así. Hay climas cálidos, hay climas fríos y de acuerdo a eso, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca no se dan las zanahorias. ¿O sí? La papa. No, ¿por qué? Eso es territorio de los nariñenses, amén. También de por allá de Boyacá y de otros lados fríos, pero aquí no. Aquí le pegamos es al maíz, al frijol, al sorgo, amén, a la caña, amén. Pero Dios lo hizo así. Cuando intentamos, no, que yo lo voy a hacer por allá en otro lado, hágalo. De hecho hay animales, por ejemplo el oso polar, pues el mismo nombre ya lo indica, ¿no? Eso no se va a crear por acá. Se necesita entonces reconocer. Pero ¿dónde está? ¿Dónde marca? ¿Dónde dice que? Es lo que también se ha conocido como leyes, que están ahí y que un hombre sabio las reconocería. Tremendo. Que nosotros, sí, es algo espectacular que Dios ha hecho con nosotros, y es que donde usted vaya a los rincones de la tierra, encuentra seres humanos. Pero también nos ocurre algo, y es que una persona que vive en lo frío y viene aquí a Cali, si por ejemplo, alguien que está enseñado al frío todo el tiempo viene aquí a esta escuela dominical, debe estar ahí que hay poder, a qué horas acaba este señor esto porque estoy que me ahogo, ¿sí? Entonces nos pasa también este asunto. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Hay unos seres que son adaptables, otros definitivamente si los cambias de su ambiente vital, mueren. Y eso está allí para enseñarnos mucho. Entonces hoy vamos a revisar esta diapositiva. Lo que nos dice Levítico de lo que es pecado, o lo que pudiéramos llamar también la naturaleza o la esencia del pecado. ¿Qué es? Para que de allí lo entendamos con esto que ya hemos dicho, que Dios ha creado todo. Hablar de que Dios ha creado las cosas con límites también es decir, desde otra frase, que Dios lo ha creado todo en orden. Porque los límites ordenan la vida. Amén. No es lo mismo que los zapatos estén en la sala, ¿verdad, hermanas? Que esté en el zapatero. Ok. Hay mujeres que eso les daña el día. A los hombres no. Tranquila, mi amor. Eso no hay problema. Muy bien. No, también hay hombres que les pasa igual. Dicen, no, es que es una desordenada, porque a veces es todo lo contrario. ¿Sí? El primer término que encontramos para pecado en Levítico es, ¿cuál es? ¿Sí está ahí? Yo no alcanzo. Como las pantallas de daño, no sé si estará ahí. ¿Sí está? Sí está, bueno. Entonces lean, por favor. ¿Cuál es el primero? Iniquidad. Leamos lo que es la iniquidad. A ver, lean ustedes mientras yo tomo acá.
perversidad. Verso es una cosa. Del término verso o de la raíz donde surge el término verso, también surge el término vertir. Es la misma raíz. Vertir, ¿qué es vertir? ¿Quieren saber qué es vertir? Bueno, sí, eso es vertir. No vamos a dañar la alfombra que acaba de poner. La puso el hermano, no hace nada, la colocó el hermano John, imagínense. Entonces, bueno, vertir. ¿Qué es pervertir? Coger eso que va vertiendo y devolverlo. Lo que se hace, por ejemplo, con un río, que se pervierte. Pervertirlo es girarlo. No tanto en el sentido de contaminarlo, tirarle cosas, sino en el sentido de quitarle el cauce que lleva. Eso es pervertir. Mire que dice, tiene el sentido de doblar, girar, desviarse. Figurativamente aplicado a la conciencia, ¿qué es? Una conciencia moralmente culpable. Es decir, que cuando en la conciencia hay la capacidad de percibir que me pervertí, y es que me nace la culpa. Porque voy en el orden, o no voy en el orden, voy en el desorden. Amén. Ahora viene la segunda. ¿Cuál es? Rebelión. ¿Y qué es rebelión? Bueno, no les he dicho que ahí también dejé las palabritas en hebreo, amén. De donde viene pues el origen de ese término para nuestro español. Iniquidad. Cuando decimos eso es una iniquidad, estamos diciendo es algo sin ley. Porque ahí está el in de sin y está el equidad. ¿Sí? Inequidad, que sería como que no tiene ley en sí, que no tiene límites, que ya se pervirtió. Eso, esa es la iniquidad. ¿Sí? Eso en el hebreo es abom. ¿Listo? Abom. Y luego viene rebelión, que en el hebreo es pecha. ¿Cómo? Pecha. Y ese pecha se entiende, mire cómo se entiende, como una revuelta. Bueno, aquí se le aplica lo nacional, pero es un revolver. Otra vez, eso es el pecado. Note, el anterior es girar, primer término. Este pecha es revolver, de ahí rebelión, que es con ese mismo sentido de devolver las cosas una faruca. ¿Han entendido? ¿Han escuchado ese término? Esto quedó una faruca. Busquen por ahí en el diccionario que no puedo explicar ahora. Rebeldía, traición. Traicionar es que se ha depositado la confianza en alguien y se espera fidelidad y esa persona o ese ser o esa cosa traiciona. Se debe entender como rechazo, digan rechazo. Así se debe entender entonces el pechá, como rechazo. Y conserva casi siempre su sentido activo, el sentido de la actitud. ¿Sería qué? Orgullo. Malos para leer ustedes, ¿no? ¿Cómo es? Orgullo, prepotencia y esa última frase creo que es muy diciente. Hacer, y yo lo voy a decir más fuerte, hacer como me da la gana. Y usted no se meta, metido. Hacer como me da la gana. Y está el último término que es pecado, como se traduce realmente pecado, ¿no? El término pecado nuestro. Y ese es katá. ¿Sí? Katá. Y ese katá es que el ofensor, el pecador, también en algunos apartes puede significar expiación, pero tiene más la carga etimológica de hierro,
Yerro adjetivo, transgresión. O sea, se puede entender este kata como transgresión involuntaria. Que hay una regla y yo la cruzo sin darme cuenta que la estoy cruzando. Eso también es pecado, porque muchas veces cruzamos los límites sin saber que los estamos cruzando. Un ejemplo bíblico es Pablo en un tribunal, alguien coge y lo golpea. En un tribunal le pega su tremendo azotón. Pablo lo mira y le dice: esta pared blanqueada, como figurativamente, como hipócrita. Pablo se enojó, no es que un golpe. Yo creo que hasta en la cara eso fue como una bofetada. Le dijo: pared blanqueada, ¿por qué me golpea? Y entonces alguien le dijo: ¿así tratas al sumo sacerdote? Y cuando Pablo se dio cuenta que era el sumo sacerdote, bajó la cabeza y dijo: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Ese es cruzar un límite frente a la autoridad involuntariamente. No sé no sé que ahí estoy frente a un límite y que lo estoy cruzando. Nosotros cometemos todos esos tipos de pecado. ¿Hasta ahí cómo van? Pesado, ¿no? Algunos ya están como acomodándose ahí, como haciendo el nidito y... Entonces vamos a decir, voy a dejar 3 palabras para entender y definir el pecado en toda su dimensión, pero lo resumimos así. Pecado es torcer. ¿Qué es? La primera palabra que les quiero dejar es torcer. ¿Qué es pecado? Torcer o torcerse. Torcido. Por eso es que cuando Juan viene, dice que lo torcido se enderece, que lo áspero se allane. Eso. También está la palabra orgullo. Vamos a tener esa palabra. Uno peca porque es orgulloso. Nosotros de por sí tendemos a ser, y de hecho algunos de nosotros decimos: no, es que yo tengo mi orgullo. Así decimos: yo tengo mi orgullo. A veces puede ser mal usado el término por decir que tiene dignidad, pero prácticamente sí, nos gana mucho el orgullo o la prepotencia. Así que pecado es torcerse y ser orgulloso o prepotente, que es: no doy el brazo a torcer, no voy por donde me dicen. Eso tempranamente se manifiesta en los chinos. ¿Por qué fue que nos dieron tanto garrote? ¿Aló? A ver, ¿aquí a quién le dieron garrote? A ver. Bueno, a veces también se pasaron, ¿no? Y pecado también se puede usar la palabra involuntario. Es como una clave allí para entender esa parte. Eso es pecado. Muy bien. Ahí tenemos el término pecado un poco explicado desde Levítico. Y podríamos decir todo el Pentateuco, que son los libros de la ley. Ahí van a aparecer, y en los profetas también va a aparecer estos términos. Si vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con otros términos. Por ejemplo, adiquía. Y otros más que no vamos a hablar de ellos para no enredar más la pita. Muy bien. Avancemos para entender un poquito el libro de Levítico y revisar esa división. Si quiere, tómele una fotico por ahí, mire esa pantalla tan grande, usted puede llegar y tomar una foto, recortarla. Y esta es una manera de usted leer Levítico. Yo luego les voy a explicar algunas características de ello y va a ayudar mucho. A mí me gustaría mucho que sobre todo los jóvenes, que son los más propensos a ser enredados en el colegio, los que están entrando a la universidad o los que ya van, pilas, que se tienen que enfrentar a teorías, a ideologías, a cosas, pilas. Esté muy atento escuchando esto para que tenga bases
Yo siempre digo algo y vuelvo a repetirlo aquí. Usted a la universidad no va a creer. Usted a la universidad va a dudar. Dude del profesor, dude de sus compañeros, dude de todo el conocimiento. ¿O no, Pablo? ¿Usted qué dice? ¿Cierto? Allá se va eso. Pero a la iglesia no se viene a dudar. A la iglesia se viene a creer. Amén. Entonces, en la universidad uno no está ahí para tragar entero, no. De hecho, si usted es eso, no sirve para estudiar. Sálgase de ahí, váyase a bolear asadón, haga otra cosa. Tiene que ir a la universidad, es a pararse. Amén. Bueno, tampoco brutamente ahí, no. Con sabiduría, con argumentación. Y ahí es donde uno se llega a dar cuenta cuando comienza a escuchar tanta cosa. Dice, bueno, pues eso como que no es así, pero yo no sé cómo explicarlo. Así que me va a tocar leer mucho y enterarme para luego poder hacer también una argumentación. Muy bien. Resulta que Levítico tiene esta estructura. ¿Sí? Esa estructura tiene Levítico. Y en esa estructura que tiene Levítico encontramos primero que el pecado ¿qué? Se expía. Ya sabemos que es pecado, al menos ya tenemos idea de él. Pero ¿qué se hace con el pecado? Bueno, una manera de tratar con el pecado es expiarlo. Que el término expiar no es, porque uno puede entender aquí que expiar es el término nuestro de mirar por un lado allí. No así. No del superagente 86, el espía, no. Expiar en el sentido de limpiar. O sea que el pecado se toma como una mancha, como una suciedad a la que hay que limpiar. ¿Listo? Eso es expiar. Eso lo encontramos en Levítico 1 al 7. Ahí usted, si usted va a leer, se va a encontrar con un poco de formulaciones de cómo. De hecho, es hasta complicado leerlo. A los cristianos no les gusta leer Levítico porque eso es como un mensaje todo extraño y raro que algunos hasta dicen, no, yo que me voy a poner a lidiar con esto. Pero todas esas formulaciones tan rígidas nos dicen algo. Ah, te pusiste a pecar y te pareció muy fácil, ¿no? Ahora trágate todo esto que hay aquí y resuelve tu pecado. Y uno dice, pero es que yo no entiendo. Ah, bueno, así queda tu vida cuando pecas. Quedas sin entender quién eres y con quién te relacionas. Ahora digan, gloria a Cristo. A ver. Eso, amén. Gloria a Jesús. En esos primeros 7 capítulos encontramos la ley de los sacrificios y las ofrendas. Como el pecado huele mal, las ofrendas y los sacrificios nos intentan decir algo. Hay que poner a que huela rico. Así como tuviste la osadía de convertir tu espacio en un chiquero y a oler horrible, ahora métele aroma al asunto. Y usted va a encontrar, por eso usted encuentra ese lenguaje del Dios de la nariz. ¿El Dios de qué? El Dios que tiene nariz. Y percibió el Señor. Entonces uno se imagina a Dios con una gran nariz. ¿Y por qué percibió los gatos? No es tanto por la carne, sino por el reconocimiento de que las cosas no se hicieron bien. Amén. Dentro del evangelio a eso se le llama arrepentimiento. Cuando alguien ha pecado, lo soluciona de una manera, arrepintiéndose. ¿Cómo es? Pero no se engañe. Hay arrepentimiento y hay remordimiento. Y en la Biblia los dos términos en el Nuevo Testamento se traducen como arrepentimiento, penteo y lupeo. Esos dos términos, uno es remorderse, otro es arrepentirse. La diferencia entre remorderse y arrepentirse es que parece que como que tienen, como que van como por la misma vía emocional, pero el problema con uno es que no cambia de parecer, sino que simplemente se pega unos golpes en la espalda.
o golpes de pecho. De ahí salió todos esos términos, que es por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces me azoto a mí mismo, y al azotarme a mí mismo hago que mi conciencia descanse de mi culpa. Pero ¿qué ocurre a los 8 días? Lo que le pasa al borracho. Viene donde la esposa y le dice: es que yo no sirvo para nada, tenga, por mi culpa. Yo soy una porquería por mi gran culpa. No vuelvo a hacer esto y tenga. Y el viernes, es viernes, lupeo, solo remordimiento. Cuando nos comprometemos a algo y no cumplimos, y entonces luego salimos con un cono así para el niño grande. Venga, venga, papi, coma. Lupeo, solo remordimiento. Entonces, después del remordimiento trae un cono grande para compensar, pero realmente a los 8 días vuelve y lo hace. Entonces se requiere es no compensaciones, como que de ahí que salió esa frase: el que peca y reza empata. No. No es que que era lo que hacía Pablo Escobar. Pablo Escobar iba y mataba a 20 para quitarles toda la droga y también la plata, y luego cogía una partecita de esas, como se sentía tan culpable, cogía una partecita, compraba una cantidad de remesas o compraba una casa hacia un barrio y le decía. Entonces ahí quedaba él como que, y de hecho uno de los documentales dice: Pablo Escobar, ángel o demonio. Así no funciona, y así no se puede tratar el pecado. Pero el pecado se expía, y se expía de acuerdo a como Dios lo diga. Yo creo que es mejor terminar acá porque ya están cansados, ¿verdad? ¿Ah? Faltando. No, 2, no, eso falta. Levítico 8 al 10. ¿El pecado qué? Se identifica. Lo primero que yo debo saber, y el Levítico me dice, es: debes saber que el pecado tiene arreglo. Sí, 11. La segunda, no, hay otra antes. Yo creo que esa no la puse allí. Sino que no la puse porque no tiene que ver bueno, hablemos de esa, sino que yo tengo 8 al 10, que es un bache que tengo allí en esa diapositiva. Sí, 8 al 10, porque luego sigue 11 al 15. Ese 8 al 10 es consagración del sacerdotal y primeros sacrificios, porque había alguien que tenía que oficiar, había una autoridad que era la que se encargaba de dirigir la expiación. Dejemos esa pues allí y vamos a la de 11 al 15, que es la ley de la pureza ritual. ¿Quién identificaba el pecado? ¿Quién decía si era pecado o no? Ese sacerdote. Creo que me faltó, debería haberla puesto allí, ponido. Bueno, listo ya completar, porque pues ya que hacemos ya. Muy bien. Ya ustedes estaban burlando, entonces mejor completar eso. Haberla puesto allí. ¿Listo? Entonces debe ser una autoridad. Entonces, si alguien era leproso, cualquiera no podía decir: leproso, 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 leproso. No, llévelo al sacerdote y que sea el sacerdote el que diga si lo es o no lo es. Y eso hace parte de la identificación. O sea que necesitamos, lo que nos está indicando esta partecita del 8 al 10 en Levítico es que frente al cruce de los límites se necesitan unos jueces, unas personas de autoridad que digan si hemos cruzado el límite o no. Porque si nos quedamos a la idea de cada uno y de la conciencia de cada persona, pues cada uno define lo que es pecado para sí, y esto se vuelve una faruca. Tienen que volver a buscar el término. Una melcocha, sí, algo así. De allí entonces que hay que buscar quién es la autoridad para decir
si lo es o no lo es. Ahí entra lo religioso en el mundo, pero al intelectual no le gusta. Dice, no, saque eso de ahí, que eso no. Bueno. Y Levítico 11 al 15 tiene la ley de la pureza ritual. Y desde allí, donde como lo estamos mirando, es el pecado se identifica. Identifica. ¿Es pecado? No lo es. ¿Es pecado? No lo es. Muy bien. Y dentro del pecado que se identifica, quiero resaltar dos palabras: pecado e impureza. ¿Cuáles son? Pecado e impureza. No son sinónimos. La impureza, podríamos decir que no es pecado, ¿sí? Pero me pone muy cerca del pecado. ¿Listo? Muy bien. Y la última parte, el pecado se evita. Que esa sería la manera inteligente para uno no estar, Señor, volví a pecar. Al 8, Señor, la volví a embarrar. Al mes, Señor. Hasta que uno mismo dice, no, yo no sirvo para esto. Entonces tiene que ser inteligente y advertir los límites y saber conducir para no estarse yendo cada 8 días al abismo. ¿Sí? Lo que le pasa a Sansón, ¿no? Que juega. Sansón juega con los límites, juega con sus virtudes. No, yo puedo, no, yo soy capaz, no, yo no me puedo dormir a Dalila en las piernas, a mí no me pasa nada. Y un día a Dalila le cortó las quedejas y ahí quedó el pobre. Es esa autoconfianza que tenemos muchas veces de decir yo puedo. Lo que le pasa al motociclista muchas veces aquí en Cali, que uno los ve que cruzan, van bien. Pero un día los vio uno estrellado, llevándose espejos, rayando carros. ¿Alguien por aquí así? Y un día estos, ya no hay ángel que esté ahí porque se le baja. Dice, no, con tanta curviadera me mareo, y se baja. Hermanos, el pecado se evita. Y los capítulos 17 al 26 contienen lo que los expertos en este libro llaman el código de santidad. ¿El qué? O ese término código se puede interpretar como la ley de santidad. ¿Y qué hay ahí? Es toda una exhortación al pueblo sobre cómo debe prepararse inteligentemente para evitar cruzar los límites y vivir así dentro del ámbito de la santidad del mundo creado por Dios. Entonces ahí le enseña. Por eso nos hemos perdido de una riqueza impresionante. Si vamos a hablar de santidad, leamos Levítico. Pero no lo entendamos a manera de límite rígido, sino de instrucción para volverme inteligente frente al pecado. Amén. Así que no basta, este código de santidad nos dice, no basta solo con decir que somos pecadores y que no tenemos escapatoria. O en el mejor de los casos, reconocerlo e ir ante Dios para aceptarlo y limpiarlo. Y ya, pero seguimos en lo mismo. No, también es necesario conocer los límites entre lo santo y lo profano. Y los sabios que los encontramos en Proverbios van a decir, si entresacares lo precioso de lo vil. Toque al de enseguida y dígale, a dormir a su casa. No, es que es en serio, tóquelo porque yo ya los veo, pero eso ahora en la alabanza, eso cantaban con un ánimo.
Amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Un pueblo o el pueblo de Dios no puede ser un pueblo desinformado. Miren eso, amén. Amén. Un pueblo emocionalista. Admiremos a los líderes que nos invitan a la devoción, pero no nos quedemos creyendo que por venir al culto y emocionarnos y decir ya le pisé la cabeza al diablo y me voy, allá le dejé esa cabeza pisada en el altar y se emociona todo. Pero ¿y el entendimiento? El entendimiento. Por ahí hay una película, no sé si Pablo recuerda, hay una película por allí de un hombre de la India, es que no recuerdo cómo llama él, no debería haber olvidado el nombre de él, que él tenía una mente muy brillante. Es una película hasta bastante larga y a él le pasaba algo y era que él fue capaz de describir unas fórmulas del álgebra matemática, una cosa impresionante, y él se iba a su templo. ¿Cómo llama? No, ese es Pic, ese es con el tigre que va por ahí, no tiene nada. La vida de Pic, no, también me la vi, muy, muy bonita, pero no es esa. Es una película donde él incluso dice que eso lo recibes como revelación divina, dice él, pero va a Harvard, Estados Unidos. Y en Harvard lo ponen a que resuelva un problema y lo resuelve. Y luego le preguntan, ¿cómo lo resolvió? Dice, solo sé que lo resolví, no sirve. Le dijeron, no sirve. Tiene que saber cómo lo hizo. Y si no sabe decir cómo lo hizo, chao. Y tuvo muchos problemas para que lo aceptaran. Era brillante, pero tenía un problema. No sabía cómo sustentar cómo llegaba al resultado. Bueno, para que se la miren. En vez de estar viendo por ahí películas de plomo, vean algo así. No, que a mí me gustaban las de acción, Karate Kid, que las tortugas ninja. No. Deje perder el tiempo en eso. Y vea películas que realmente, los clásicos, amén, basadas en libros, cosas distintas. Y hay muchas ahí en Netflix. Para que deje estarse viendo. Bueno, no los quiero mandar hoy culpables hacia la casa, dejémoslo. Entonces no digo yo soy cristiano, porque a veces nos han tomado como ignorantes, como que nosotros siempre creemos en Dios. ¿Y por qué creen en Dios? Pues porque Dios existe. ¿Y cómo sabe que Dios? No, pues Él existe y punto. Pues bueno, tu fe parece que es muy ciega, pero deberías tener argumentos de por qué realmente tú perteneces a Cristo. Porque Cristo no es alguien que exponga ideas por exponer, ni la Biblia tampoco lo hace. De hecho, la Biblia es Biblia porque narra toda la historia de un pueblo que en su trasegar, que en sus equivocaciones, que en sus yerros se encontraron con Dios. Y de ese encuentro con Dios crearon leyes que les ayudaron a ser mejores cada día para el Señor. Solo que luego vinieron otros y cogieron esas leyes hacia lo crudo, las aplicaron a su vida sin entenderlas. No aplique la Biblia a su vida sin entenderla. La fe es inteligente. La fe no es algo ahí como que creo y ya. Solo que la fe es hermosa porque hay momentos que por mucho que le metamos la razón, no lo entendemos. Entonces tenemos que decir, aquí ya llego yo. Por ejemplo, a la pregunta,
Escuchen esto. Un hijo le preguntó a su papá y le dijo: ¿quién me creó? El papá le dijo: no haga esa pregunta, porque si preguntas ¿quién creó al hombre? Y si respondes que Dios, ahora tienes que hacer otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Quién creó a Dios? Y ahí quedas perdido. Entonces no haga la pregunta. Bueno, sí se puede hacer la pregunta. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién creó a Dios? La Biblia dice que Dios no es creado. Y ahí la razón se pierde. Se pierde, todo se pierde. Entonces ahí es donde el científico viene y me dice: no, entonces tu Dios no me sirve. La única sería decir que a Dios lo creó Dios. Y a ese Dios, ¿quién lo creó? Y sería una cadena interminable de creadores. No. La Biblia dice, y la autodefinición de Dios del sí mismo es que Él es el ser. De hecho, somos atrevidos cuando explicamos a Dios. Y decimos que Dios es esto y que Dios es aquello, porque ni siquiera Dios lo dijo. Y si me dicen quién me mandó, ¿qué digo? Y digo: diga que yo soy el que soy. ¿Sabe qué dijo con eso? Nunca dijo: dígale que yo soy el Padre, dígale que yo soy amor, dígale que yo soy. ¿Qué dijo? Yo creo que no hay, o sea, nadie ha dicho mejor de Dios lo que se debería decir que lo que se dijo ahí. Y uno puede entender que eso no lo dijo el hombre. Eso no es una escritura por ahí que alguien llegó a la conclusión de eso, no. Ahí hay una revelación divina en el Sinaí. Moisés frente a la zarza y el Eterno le dice: dígales que yo soy el que soy. En frase simple sería: dígales que yo soy el ser. Dígales que yo soy el ser. Ya. Ser. No lo califique, no lo interprete, simplemente es el ser. El fundamento único, lo que está ahí. Y Dios es todo un misterio. Pero que nosotros, simples mortales, y aquí en este grupito que hay, sabemos que no podemos explicar realmente cómo Dios está, pero sí sabemos que Él está. Y ahí se fundamenta la fe. Ahí se fundamenta la fe. Amén. Gloria al Señor. O voy a volverlo a decir: no basta solo con decir que somos pecadores y que no tenemos escapatoria, porque no es verdad. El pecado se puede expiar. O en el mejor de los casos, reconocerlo, que sería identificarlo, e ir ante Dios para aceptarlo y limpiarlo. Volver a los capítulos 1 al 7. No. También es necesario conocer, capítulos 17 al 26, los límites entre lo santo y lo profano. O distinguir entre aquello que es limpio, que sería lo puro, de lo impuro, que sería de lo inmundo, perdón, que sería lo impuro. ¿Cómo? 17. ¿Cómo? Pero es el capítulo.
No, el capítulo 17. Es del capítulo 17 al capítulo 26. Yo estoy dividiendo ese libro. ¿Listo? El libro completo. No estoy con versículos. Libro del 1 al 7. No 1-7, no. Del 1 al 7. Luego, del 8 al 10. No 8-10, sino del 8 al 10. Luego, del 11 al 15. No 11-15. Mira el guión. Y el otro, del 17 al 26. Pero gracias por preguntar, porque uno se lleva esas dudas y luego queda bien torcido. Luego que vea que... Muy bien. Voy a terminar con esto y nos vamos. A ver si aguantan esta otra partecita sin dormirse. Esto es doctrina. Amén. Y si queremos construir la familia, discutir sobre temas de los actuales, debemos tener doctrina bíblica. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? No me hagan enojar acá porque me voy hasta la 1 ya. Entonces, bueno. A ver, el código de santidad. ¿Levítico qué? Vamos a quedarnos un poquito con ese y voy a decirles 2 o 3 cositas y listo. Del 17 al 26 es lo que se llama el código de santidad, y el 27 en sí, que es el último capítulo, es la ley sobre los votos, que esa no vamos a tocar nada de ello hoy. 3 cosas decimos aquí. Número 1, las fórmulas, es decir, cuando se ordena un mandamiento, cuando se dice van a hacer esto o aquello, esas fórmulas están construidas con davar. ¿Sí? Ese davar es lo que se conoce como la palabra de Dios. Así lo ha dicho el Señor, o así habló Jehová. El término davar indica que no es un invento de Moisés, que no es un invento de los sacerdotes de Jerusalén que se inventaron esta fórmula, sino que se respalda con la frase ¿qué? Habló Jehová diciendo. Amén. Y eso lo vamos a encontrar entonces muchas veces. Leamos por ejemplo 17:1. A ver, ¿quién tiene una Biblia por ahí? Alguien evangélico que todavía cargue Biblia. A ver, ¿qué dice Levítico 17:1? A ver. Ahí, ya. Solo necesitamos esa parte. Habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces, eso es lo primero que encontramos allí. Segundo, es la misma estructura de la creación. En la creación, cuando va a arrancar todo, también se dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Entonces dijo Dios, sepárese esto de esto. Entonces la creación ha sido hecha por la palabra. Es lo que nos va a decir Levítico. Y para que la vida de los seres humanos se ordene, se ponga en el lugar que es, también tiene que ser por la palabra. Y de hecho, cuando uno mira en el Pentateuco, se encuentra con algo muy bonito. Preste atención. En Génesis 1, ¿sí me están prestando atención? En Génesis 1, 10 veces se repite la palabra y dijo Dios, para decir con eso que ese sería el decálogo de la creación. La creación ha sido hecha con 10 palabras. Pero cuando el pueblo de Israel va al Sinaí, se encuentra con otras 10 palabras, lo que llamamos muy comúnmente los 10 mandamientos. Y es para decir algo. Si la creación ha sido hecha con 10 palabras, entonces la vida ética, la moral del pueblo solo se puede ordenar con la palabra. Por eso invito a los predicadores, ¿dónde está la cámara? Allá, acérquenla,
lo más cerca que se vea todo mi rostro hasta los poros, para decirle a todos los predicadores y las predicadoras que no puede coger el púlpito simplemente a contar historias bonitas. Está bien que nos contemos de vez en cuando una historia, o que tenga el predicador solo una preocupación por hacer saltar al grupo, y sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes debemos llenarlos de la palabra de Dios. Amén. Que no sea solo emoción, sino que sea palabra que haga vivir el alma y que oriente en esos límites difusos que tenemos, que no sabemos por dónde es. Por eso los jóvenes mismos, cuando no saben, no se ponga a escucharle al compañerito lo que le diga en el colegio, o a lo que diga un profesor que no tiene de pronto la moral que tiene este Dios que nos ha sido revelado. Si quiere saber cómo conducirse, deje de escuchar ideologías, escuche la palabra de Dios para que su vida sea abundante. Dele el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Estos mensajes no pueden ser tan largos porque ustedes se terminan durmiendo. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. ¿Alguien entendió esta palabra? ¿Hay pecado? Sí. ¿Es irremediable? No. ¿Se puede expiar? Sí. ¿Hay que identificarlo? Sí. ¿Quién lo identifica? La autoridad. Pero no me puedo quedar simplemente identificando mi pecado, venir a limpiarlo y seguir en esa rueda tonta de pecar y venir y rezar. No. Debo ser sabio y mirar al pecado que me asedia y decirle: no más. No voy a vivir para el pecado. Voy a vivir para lo que dice Dios. Si tú logras decirle al pecado, pecado, como lo llama Dios, le aseguro algo: serás libre. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alguien que levante sus manos. Hoy estamos en un día misionero, y la única manera de hacer misiones es que seamos capaces de ser inteligentes frente al pecado. Porque si algo requiere el mensajero para llevar el mensaje, es que sea de buen testimonio. Con un testimonio paupérrimo delante de los demás, nos tomarán como tontos, nos tomarán como burladores. Se necesita gente santa para llevar el mensaje de Cristo. Sus dos manos arriba y dígale algo al Señor sobre este mensaje. Gloria al Señor. Alguien que le hable al Señor, un joven que le diga: quiero seguir aprendiendo tu palabra, quiero seguir viviendo para ti. Hacemos hoy ante tu altar. Alguien que renuncie hoy a sus conceptos. Pero a mí no me parece tan malo.